Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En este día vamos a compartir la palabra en Salmos, capítulo 42, verso 1 y 2. Capítulo 42, verso 1 y 2. Dice así la palabra: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed y sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, vemos acá la palabra, como lo dice, el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Naturalmente este animal, cuando tiene sed, dice que produce un bramido por ese deseo, ¿no? Porque, bueno, busca justamente las aguas para apaciguar la sed. También, en otro momento que necesita agua, dice que en época de apareamiento, dice que suda mucho este animal y larga mucho olor. Y ese olor lo sienten los animales cazadores, como los leones. Entonces, él sabe que es olfateado y que necesita el agua como para limpiarse de ese sudor y para que no sea devorado por esos animales. Entonces, brama por esa corriente porque está expresando un deseo, un anhelo que hay en su vida para apaciguar, primeramente acá, como lo dice, la sed. Entonces, entendiendo esto, David, mirándose o reflejándose en ese animal, también vemos que él tenía el mismo deseo por el Señor. Y como dice acá, mi alma tiene sed del Dios y del Dios vivo. Y vemos que es un contraste total cuando dice los deseos carnales, ¿no? Porque hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma, pero en este caso tenía el deseo del Señor. Entonces me reflejaba en este animal, ¿no? Que muchas veces nuestra alma prácticamente no hay deseo de buscar, no hay deseo de escuchar la palabra, no hay deseo de sentir la presencia del Señor. Nuestros deseos más bien están en el mundo. Y entonces me decía también la palabra acá, para contrastar un poquito de nuestra vida, cómo están muchas veces lejos del deseo de escuchar la voz del Señor, de estar en la presencia, de escudriñar la palabra. En Cantares 1:2 nos dice esto: oh, si Él me besara con beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Vemos acá la palabra, dice, oh, si Él me besara con besos, dice, de su boca. Y esto habla, el beso siempre, de tener comunión. Y en este caso, para nosotros es sentir la presencia de nuestro amado, nuestro Señor. Entonces habla de un deseo, del beso, de la comunión, de tener comunión en sí. Entonces ahí es cuando empezamos a meditar por la palabra, que esta clase de deseos muchas veces no están en nosotros. Nuestra alegría todavía están en las metas naturales, en las cosas que vamos logrando en este mundo, pero nuestros deseos no están en escudriñar la palabra, sino en adquirir las bendiciones del Señor. Ustedes fíjense un detalle. El Señor, cuando hacía milagros, dice que lo seguían una multitud. Y cuando ya le empezó a reprender, dice que muchos se apartaron y no le siguieron. ¿Por qué? Porque los perseguían por los milagros, más no lo perseguían, no lo seguían por la palabra, por la reprensión, por mostrarle el camino. Entonces, en ese sentido, vemos que acá dice, si me besara, es el deseo de recuperar la comunión. Y esto es lo que tenemos que valorar, ¿no? La comunión del Señor, el escudriñar la palabra, el sentir la presencia, el desear sentarse para leer, para tener lectura, entendimiento, el desear escuchar, el desear congregar, a venir en la casa de Dios, el desear entrar en comunión, en orar. Y son todas cosas que están ajenas muchas veces al creyente. Como, decía David también, mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Mejor un día en el patio, los atrios eran el patio, donde se reunía el pueblo para escuchar la palabra. Dice, que 1000 fuera de ellos. Y vemos cómo había un deseo de David por escuchar la palabra del Señor. Había un deseo de querer escuchar la voluntad del Señor, porque eso es lo que le contenta al alma. Y cuando nuestra alma está vacía, nuestra alma sufre.
Vemos que acá el animal cuando dice, el ciervo en este caso, dice, brama por las corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque le falta el agua. Y en ese sentido, cuando nos falta la presencia del Señor, nos falta en este sentido la palabra que nos va a llenar, como decía la hermana, por el escudo de la fe. En ese sentido, cuando no hay fe en la palabra, entonces empieza a sufrir nuestra alma. Empieza a estar vacío de opresiones, se empieza a llenar de carga, empieza a entrar las preocupaciones, el afán, la codicia, toda clase de pensamiento que nos turba la mente y por eso se desespera. Entonces quiere sentir un descanso. ¿Y ese descanso dónde está? En la presencia del Señor, como le dice acá la palabra. Entonces este anhelo quería sentir David. ¿Por qué? Porque David seguramente tenía preocupaciones como cualquier hombre de nosotros, ¿no? Porque tenía un pueblo grande, porque tenía que gobernar, porque también tenía enemigos en el reinado. Y en este caso vemos que todo eso le traía conflicto a la mente y preocupaciones. Y en este caso decía así, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, ¿por qué? Porque sabía dónde iba a hallar el descanso. Sabía que solamente la presencia del Señor apacigua. Y en ese momento entendemos también, hermano, que cuando somos quebrantados, cuando entendemos la palabra, cuando entendemos el plan de Dios, cuando entendemos cómo funciona, cuando entendemos que la palabra, la fe en la palabra trae esa calma, porque nosotros empezamos a pedir perdón y se empieza a libertar nuestra alma, empieza a sentir la liberación, eso es lo que nos trae descanso, y esto es lo que deseamos. Yo creo que cada uno quiere sentir la presencia de Dios, pero también está lo otro, lo que combate contra el alma, esos deseos carnales, eso que te vacía, que te opresiona. Es decir, ¿por qué no me quebranta la palabra? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué no me liberta? ¿Por qué no siento la presencia del Señor? ¿Por qué no siento el deseo? Claramente ahí está luchando Satanás. Y este deseo tiene que estar en cada hijo. Y me ponía a meditar, ¿no? Porque la palabra dice, mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo me ponía a pensar simplemente en mi condición, aunque yo soy una persona, siempre mi papá me decía, chico, solitario, porque siempre era aisladito, siempre me gustaba andar callado y solo, siempre fue una característica mía. Pero más allá de eso, pensaba por el otro lado. David deseaba estar en comunión, en los Salmos dice también, como lo vuelvo a repetir, cuán bueno es estar en armonía en la casa con los hermanos. Y yo no siento esa comodidad con los hermanos, yo no siento esa satisfacción de estar, no me contenta ver a las personas, no me contenta ver a los hermanos. Empezaba a meditar, esta parte está mal porque si bien no tengo un rechazo, pero tampoco me produce una alegría. Y me reflejaba en otros pastores y me ponía a pensar cada iglesia que visitaba. Que los hermanos cuando vienen, los pastores, a primera hora, que después van cansando los hermanos, ellos, por ejemplo, si hace frío, se van sacando sobre todo, y los ven y sonríen, se abrazan todos, están contentos de entrar en la casa del Señor. Y yo digo, eso yo no tengo. Yo vengo y no me produce ese mirarle las caras a mi hermano, abrazarlo y ponerme contento, no me produce nada de eso. Entonces digo, algo está fallando en mí, entonces esa falta de deseo, de ver, de estar en comunión, de escuchar la palabra, no está. Si bien no está la tortura en mí, porque yo escucho la palabra, no es un gran sacrificio para mí, voy a decir. Si bien vengo a la congregación, si bien cumplo con el ministerio, pero no me produce esa alegría de ver el rostro, abrazarlo como otro. Es tan natural en otro siervo de Dios que yo simplemente no lo expreso. Y así soy en todas las áreas. Como una persona, inexpresiva tal vez, yo nunca transmito un abrazo, yo nunca soy cariñoso, soy afectuoso, siempre de la misma forma, aunque no maltrato a las personas, pero tampoco soy de darle un abrazo, por ejemplo, de transmitir, eso no lo tengo. Entonces esto es lo que me está faltando también, el transmitir en el carácter, en las maneras. ¿Y por qué no lo transmito? Porque estoy vacío de esa presencia del Señor, de ese amor, de esa transmisión, de ese desear sentarme con los hermanos o visitar de vez en cuando, de vez en cuando, sabemos que tenemos nuestros tiempos, pero la otra vez me ponía a pensar,
Y lo vi justamente a mi hermano Luciano, ahí en la vereda. No me acuerdo si estaba tomando algo. Y digo, qué bueno sería pasar un día que me dé un tiempo yo. Y digo, sentarme ahí y compartir unos tererés en verano, unos mates, qué sé yo, una visita tal vez de una hora, media hora, para tener esa afinidad, esa comunión. Y digo, ese acercamiento, que no lo tengo, evidentemente, no lo tengo. Entonces, decía, todas estas cosas son falta, como dice, de deseo del Señor. Porque no tener el Señor, no le das importancia a los otros hermanos, no le das el valor, no le das, la prioridad, no atendés su vida, o sea, no te transmite nada en sí porque vos tampoco lo tenés. Entonces, esa falta de deseo porque tus deseos están en el otro lado. Y dice acá la palabra en Salmos 63.1. Salmos 63.1. Mirá, yo estoy presentando acá los versículos primeramente de todo lo que sentía acá, lo que debe sentir una persona de Dios. Dice así la palabra: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, dice, con afán. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces dice, te anhela, dice, tiene sed de ti, te buscaré con afán, con intensidad, dice. Pero primeramente, ¿qué está? Como dice, te buscaré, y dice acá la palabra, cual tierra seca te anhela mi alma. Entonces, primeramente, lo que me indica acá la palabra es que tengo que reconocer que mi tierra, ¿cómo está? Está seca, está árida. Me hace falta la presencia del Señor, me hace falta la comunión, me hace falta el descanso, me hace falta el gozo, la alegría, me hace falta la palabra, evidentemente. Cuando se llena de turbación, lo que menos pensás es la palabra, ¿o no? Lo que menos te viene en versículos bíblicos, se llena de turbación, de afán, de preocupaciones, uno quiere resolver rápidamente. Entonces ahí empieza el malestar del Hijo de Dios. Ahí empieza a blasfemar contra el Señor. Ahí empieza a enojarse contra el Señor. Ahí empieza a mirar pecados de uno, de otro y de otro. Entonces te empieza a caer todo mal. ¿Por qué? Porque justamente el problema es que tu tierra está seca. Y cuando nosotros queremos llenarnos de la presencia del Señor, tenemos que reconocer que nuestra tierra está seca. Y como dice, te buscaré con afán, o sea, con mucha intensidad. Y en ese sentido me trae el ejemplo, la moneda perdida. Cuando perdió la moneda, era algo de valor para esta mujer. Entonces encendió la lámpara y la buscó diligentemente, muy cuidadosamente, muy rápidamente, muy, como dice acá, intensamente, hasta encontrarla. Y en este sentido vemos que si perdemos la presencia del Señor, de la misma manera debemos actuar como elemento de valor y principal. Si a vos te gusta la plata, lo vas a buscar enseguida. ¿A dónde se me perdió? La billetera. Yo cuando encuentro la billetera, aunque muchas veces está vacía, pero mi billetera, ¿dónde está? Y me desespera no encontrar la billetera. Otro tal vez la billetera no. Pero si pierden su celular, oh, ¿dónde está mi celular? Y se agarra la cabeza, ¿dónde está mi celular? Porque evidentemente ese es su elemento de valor. Como dijo una hermana, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? El celular. Bueno, en ese sentido le da el valor al celular. Entonces vemos acá la palabra, como dice, que tenemos que buscar esa moneda perdida. ¿Dónde la extraviamos? ¿Qué pecado nos hace perder el tesoro? Nos hace perder la importancia de la presencia del Señor, nos hace perder esa agua. Y se desespera nuestra alma como ese siervo que sabe que le falta agua, sabe que va a ser devorado por la sed, muerto. Y si no tienes agua, ¿qué nos espera? Nos espera la muerte espiritual, la sequedad, la tierra árida. Y vemos acá la palabra en Lucas 16:24. Lucas 16:24. Dice así la palabra del Señor. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos acá la palabra. La falta de agua, ¿qué produce? La falta de la presencia del Señor, ¿qué produce? Como dice acá, produce el tormento. Y él deseaba sentir un poquito de esa agua. Vemos como dice, Padre Abraham, dijo el rico, envía a Lázaro
para que me dé un poquito de descanso. Moje su dedo. Vemos que evidentemente ahí le estaba dando valor, hermano, a lo que tenía Lázaro, que era la palabra. Que era la palabra, que era la presencia del Señor. Entonces esto le iba a producir descanso. Y en momentos de desesperación, ¿no deseamos sentir, aunque sea un poquito así de descanso? Cuando sabes que no se te resuelven los problemas y pasa el tiempo, y pasan las horas, y pasan los momentos, y vos ves que no hay salida. Entonces en ese momento querés descansar aunque sea una hora, tu mente, una hora de descanso. Y entonces en ese sentido, para esto está la palabra. Cuando escuchamos la palabra, ahí entra en la presencia del Señor, empezamos a decir, Señor, perdóname. Empezamos a confesar nuestro pecado. La palabra lo que hace es darnos el conocimiento de cómo actúa Satanás, de cómo nos quiere desalentar Satanás, de cómo nos quiere destruir Satanás. Entonces eso te lleva al arrepentimiento de la oración, porque distinguís la treta, el engaño, los planes del enemigo. Entonces, decíamos ayer en un versículo, no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones del diablo. ¿Pero por qué no ignora? Porque tiene conocimiento de la palabra. Si no tuviera conocimiento, ¿cómo puede descubrir cómo está actuando Satanás? Pero la palabra es un espejo, la palabra desnuda, la palabra nos da transparencia, la palabra nos da visión, como las águilas, dice que vuelan a las alturas, está hablando de ver todo el panorama, entonces nos da visión. Dice que el águila, en lo natural, dice que volando a 150 metros, que es bastante, dice que puede distinguir un roedor de 15 centímetros. Claramente lo ve con su vista. Entonces habla de una amplitud que tiene, una vista aguda que tiene, y en ese sentido la visión espiritual nos da la palabra para poder ver nuestra condición. La palabra dice que es un espejo. Entonces tocamos una semana. Si vos mirás a un espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves o qué refleja tu imagen? ¿La imagen de Dios, la semejanza de Dios, la alegría, el gozo, la paz? ¿O estás transmitiendo simplemente, o estás reflejando la imagen de Satanás? Y me quedó algo de lo que me dijeron en esta semana. El fin de semana me lo habían dicho. Lo que pasa es que vos que tenés cara de malo. Evidentemente es un reflejo de Satanás. Otra persona me dijo, nadie se va a meter con vos en la calle. No, se nota que estás canchero, que tenés calle y que te vas a defender, o sea que vas a pelear. Y ya me hizo un clic, digo, esto es lo que estoy transmitiendo en la cara, es lo que tengo en el alma. La justicia propia, la pelea, la discusión. Y claro, o sea, ya estoy en la defensiva. Evidentemente, ¿quién está ganando ahí terreno? Satanás en mi mente. Entonces, actúo con armas de justicia propia y no transmito, como dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cuál es la hermosura del Señor? ¿No es la paz? ¿No es la misericordia? ¿No es la templanza? ¿No es el contentamiento de nuestra alma? Evidentemente sí. Entonces, todo se transmite muchas veces en la cara. Muchas veces en la cara. Hay hermanos que transmiten más, hay hermanos que transmiten menos. Pero, digo, yo, mostrándome como ejemplo, tengo que reconocer estas cosas que están en mí. Evidentemente las ven, las cosas que yo no veo. Y si yo no tengo el espejo de la palabra, ¿cómo me voy a ver? Naturalmente, si vos no tenés un espejo, ¿te podés ver el rostro? Es imposible. Entonces para esto está la palabra, para reflejarnos, para poder ver nuestro rostro. Entonces en ese sentido nos indica el valor, la importancia de la palabra. Y me ponía a reflejar en todo esto, a meditar en la palabra para ver cuál era mi condición. ¿Hay un deseo en sí? Y no sé hasta dónde. Hay deseo a veces no hay deseo, a veces que estoy contento, a veces que no, pero yo debo ir creciendo espiritualmente a la imagen de Dios, como dice, a estatura y medida de un varón perfecto, ¿de cuál es? Jesucristo. Entonces, me debo medir qué estoy transmitiendo, qué hay en mi vida, ¿hay un deseo o están los deseos del mundo? ¿Qué está en mi vida? Entonces, me decía también la palabra en Juan 4:13. Juan 4:13. Lo mejor que podemos hacer es sincerarnos en nuestra condición, meditar nuestra condición a través de la palabra, escucharla y decir, bueno, esto está en mi vida. Porque cuando vos te sincerás con el Señor, lo que pasa es que te sale un peso de pecado, pero mientras vos defiendas tu postura y pongas excusa, no sos libre de esos
pecados. No sos libre. Y ese arrepentimiento, digo, ¿no? Algunos lo explican de una manera, otros de otra. En otras iglesias tal vez no lo describen como nosotros, pero yo he escuchado una vez a mi tía, que no predican como nosotros, pero mi tía decía, yo le decía al Señor, no permita, Señor, que caiga en este pecado. Claro, le pedía, ¿por qué? Porque hay una actitud de arrepentimiento, hay una actitud de hacer la voluntad del Señor, hay una actitud de querer cumplir el plan del Señor. Entonces eso habla de arrepentimiento. En cambio, uno tiene el pedir perdón, ¿no? Tenemos que confesar porque es Satanás que nos quiere torcer el camino. Bueno, pero ¿lo haces? Ahí está el tema. Y muchas veces ellos, sin saberlo, tienen ese arrepentimiento, el no querer caer en pecado, que eso ya es arrepentimiento en sí. Y nosotros que tenemos la descripción de arrepentirte, mirá, no está bien, y defendemos la postura o seguimos en la misma condición, sin decir nada, por supuesto, pero seguimos en la misma condición. Entonces no hay arrepentimiento. Entonces ahí es que ya no nos sirve tampoco, ni siquiera el entendimiento. Y dice así la palabra, Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere el agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esta parte es la que quería leer. Dice, el que bebiere de esta agua, le estaba hablando a la samaritana, del pozo de Jacob, va a volver a tener sed. Esto es doctrinalmente, pero bueno, yo lo voy a entender, naturalmente lo voy a llevar. Dice, mas el agua que yo le daré, si la toma, dice, no volverá a tener sed jamás. Y vemos que la samaritana, ¿dónde iba? Al pozo de Jacob. Y vamos a tomar naturalmente. Muchas veces vamos al pozo equivocado, donde no apagamos nuestra sed. Entonces, en ese sentido le está hablando el Señor, yo soy el pozo, yo soy el agua, yo soy el que va a saciar tu sed, porque vamos al pozo equivocado, por eso tenemos sed. Vas a volver a tener sed, entonces vas a buscar los deseos carnales, los deseos del mundo y otra vez el vacío, otra vez el descontento, otra vez la amargura, otra vez la debilidad, otra vez la opresión, otra vez la mala suerte, otra vez la destrucción en tu vida, en tu mente. Ahí está el tema, la turbación de espíritu, las cargas de pecado, la falta de liberación, porque entras como salís, hermano. Y cuando no hay un cambio, sos un inútil, vamos a decirlo así, sos un inservible. Entonces, inservible, ¿por qué? Porque Satanás te tiene como títere. Y había compartido un poquito ayer, había escuchado una prédica a mi mamá. Somos juguetes en manos de Satanás. Y Dios daba el ejemplo de Sansón. Dice que primero, antes de matarlo, jugaron bien con su vida. Y le presentaron a sus dioses. Le agradecieron a sus dioses los filisteos por haberle entregado a Sansón. Y entonces así, primeramente, antes de matarnos, vamos a decirlo así, nos juega bien por nuestra vida, juega bien Satanás, nos va destruyendo, y nosotros muchas veces sin pedir perdón, sin confesar, sin, clamar al Señor, queriendo tener la razón, justificando nuestro pecado. Sí, Señor, entonces ahí, Señor, me está destruyendo Satanás, me está destruyendo y estoy yendo al pozo equivocado. Y como dice acá la palabra en Jeremías 2:13, para apoyarnos en esta palabra, Jeremías 2:13, dice así la palabra, Jeremías 2:13. Dice así la palabra, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado. Primeramente el abandono de la altura, el abandono, yo lo digo, no voy a decir oración, voy a decir arrepentimiento, porque todos oran. Arrepentimiento, ahí está el tema. Cuando no te quieres arrepentir, seguí en la misma postura, por más que ores. Si no hay encorvamiento, por más que confiese el pecado, si no hay, es decir, Señor, que yo pueda dejar, Señor, dame ese deseo, dame ese corazón arrepentido, Señor, quebrame, convenceme de pecado, entonces vas a seguir de la misma manera. Entonces en este sentido dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, o sea, fuente de aguas vivas quiere decir de aguas corrientes, o quiere decir el que te da vida, el que te liberta. Y han cavado para sí cisternas, dice, cavaron para sí cisternas, pozos, dice, cisternas agrietadas que no retienen el agua, que no retienen la bendición, que no retienen nada. Y como dice, han cavado para sí cisternas agrietadas. Entonces, de acá yo tomaba el pozo equivocado.
Cuando el anhelo es equivocado, también ahí empiezan los problemas. Anhelás esos pozos, construirlo vos y no el que te da el Señor. Entonces ahí empiezan los problemas: turbación, opresión, dolor de cabeza, descontento, siempre vacío, siempre mal, una actitud mala, falta de liberación, falta de luz, falta de discernimiento de la palabra, falta de servicio. Entonces empiezan los problemas ahí, Entonces uno ya no tiene el anhelo de escuchar la voz del Señor, no tiene el anhelo de congregarse, no tiene el anhelo de la oración, no quiere informarse, como dice la palabra. Me informé y diligentemente, se dice que se informaron los profetas. ¿Cuál era el tiempo de la manifestación de Cristo? Dice, cuidadosamente y rápidamente se pusieron a leer. Entonces, ¿cuál era el tiempo de la manifestación? Y en este sentido, lo podemos enseñar así para nosotros. Vos te ponés a escudriñar la palabra para ver cuál es el tiempo, o sea, de tu liberación, cómo encontrarla para que se manifieste la vida de Cristo en vos. Realmente, si lo has perdido como la moneda perdida, estás buscando cuidadosamente cómo encontrar la presencia de Dios o la manifestación de Dios. Entonces, la palabra nos va dando el conocimiento, hermano. Cuando escuchamos la palabra, creo que es el único momento que tal vez, no en todo, no pensás en tus problemas. Cuando volvés a tu casa, empezás con los problemas. Encontrar a tu marido, encontrar a tu mujer, encontrar a tus hijos, encontrar el hogar, encontrar a ser esclavo, de todo, ¿no? Yo no digo con esto que está mal atender al marido, los hijos, que no cocinen, no. Pero ya empieza el tema de la opresión, de la carga. Empieza el tema de los tiempos, te empezás a poner nervioso, nerviosa. Y mirá cómo es Satanás, ¿no? Satanás, hablamos siempre del afán, pero acá también hay afán. En el sentido que hablamos, no, vos le tenés que dar tu tiempo al Señor, pero acá también se le da el tiempo al Señor, evidentemente. ¿De qué nos está hablando? Cuando le damos, le tenemos que dar nuestra alma, nuestro pensamiento. Porque vos fíjate que acá, tal vez no sé cómo es en sus hogares, pero hablamos del tiempo de Dios. Dedicate más al servicio, pero acá también corren con el tiempo, corremos con el tiempo todo. Porque es la hora del culto, la hora de la palabra, la hora de la oración, dale que van a venir los hermanos, tiene que estar todo listo. ¿Y qué produce? Un nervio, así, y digamos, turbación, porque cada uno, dale, limpiate el piso, ¿y cómo lo vas a hacer? Y todo el tiempo, ese espíritu de que te enredas todo, pum, 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 y ya empieza la turbación. Es afán también, es afán. Entonces, vemos, el afán entra de una manera y de otra, y muchas veces no lo discernimos, porque el afán está afuera, pero también está en la casa de Dios. Y en ese sentido tenemos que discernir que el Señor no está diciendo no limpies, porque es un mal testimonio. El Señor no te está diciendo no le cocina a tu marido, un mal testimonio, como dice. La mujer ya no es dueña de su propio cuerpo, no es dueña de sí misma. Y como dice, la mujer cumpla el deber conyugal, como dice, con su marido. Deber conyugal está hablando en todo sentido, no solamente la cama. Te está hablando en todo sentido. Y tenés familia y lo tenés que cumplir. Pero también dale el tiempo al Señor, esto te está diciendo. Y tu mente entregale al Señor, en la cocina, en tu hablar, en tu conducta, en tus diálogos. ¿Quién está el Señor en el medio? En ese sentido está hablando. Y dice así la palabra, Juan 7:38. Tenemos que tratar de siempre sacarle un poquito más a la palabra. Decir, Señor, dame conocimiento. Señor, porque no sé nada como tengo que saber realmente. Entonces siempre el Señor de alguna manera va hablando. Habló mucho de la actitud, de la soberbia en esta semana, de la altivez, de no querer escuchar unos a otros, de no darle valor a los instrumentos de Dios. Y en ese sentido, uno siempre tiene que meditar cómo se manifiesta, porque por algo viene la palabra. Pero en ese sentido me ponía a meditar y digo, a mí siempre me da la palabra el Señor, pero si no me la da a mí, me la da de otro instrumento. Porque este tema no vino porque el Señor me lo dio directamente, es por escuchar a otro instrumento. Entonces, ahí está el tema, de recibir la palabra también de otro instrumento, y eso habla de humildad, de un corazón que se humilla, de un corazón, porque muchas veces ni siquiera nuestra mente está en comunión con Dios y no va a hablar. Entonces, a través de la palabra va penetrando y no va abriendo la mente, y entonces va hablando ahí, y tenemos que descubrir cómo vamos a usar esa herramienta, esa palabra,
para destruir esa dureza, esa opresión, ese descontento. Y dice así la palabra, Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Dice, brotarán de lo más profundo. Entonces está hablando lleno de la presencia del Señor. Y ríos de agua viva, decimos, la palabra es poder. Va a estar lleno de palabra. ¿Qué va a hablar? La abundancia del corazón sale de la boca. Si vos no hablas un versículo, todo tu hablar es natural. Todo tu hablar, o sea, pueden ser cosas del Señor, pero, por ejemplo, medita bien cuando escuché la palabra, saqué una enseñanza de lo que dijiste, me reveló el Señor así, me dio el conocimiento, que así también lo puedo aplicar en mi vida. Entonces, lo que va a producir es una liberación en sí, porque eso te va a llevar al arrepentimiento. Entonces, vos, como dice la palabra, encontrás el tesoro, la perla de gran valor. El tesoro en una tierra, dice que cavó, la halló y se vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra. Entonces, ¿por qué? Porque vio el gran valor. Y en este sentido, hermano, nosotros de la misma manera, cuando escuchamos la palabra, vamos a ser llenos de la presencia del Señor, como dice acá. De lo más profundo, dice, brotarán ríos de agua viva. El que cree, el que cree. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estoy escuchando la palabra? Y cuando digo de creer, estoy diciendo, vamos a una cosa que siempre hacemos, o siempre se hace. Cuando uno está predicando, el de allá, Satanás le está metiendo en la cabeza. Este me lo está diciendo a mí. Entonces, está justificando ahí su pecado, está poniendo excusas, pero este también tiene el otro pecado, y yo sé, está predicando, pero él también está así. Y entonces empieza Satanás a entrar con maquinaciones, con, como dice la palabra, malas sospechas. Siempre sospechamos del uno, del otro y del otro. Por eso muchas veces el Hijo de Dios vive ¿para qué? Para el ojo. Vive para el ojo, pero no entrega el alma. Entonces, ¿quiere guardar testimonio? No, porque no va a haber tal persona, nos tenemos que cuidar de esto y le tenemos que decir así, así. ¿Y qué le importa nuestra vida? Vas a decir. Y yo me acuerdo, cuando iba a la escuela bíblica, en un evento que hacían en el centro de la ciudad, me acuerdo que nos escapamos con un hermano. Y estamos llenos ahí en el mundo, digamos, vamos a decirlo así, estamos en el mundo prácticamente. Y cuando aparecimos así, no, están los hermanos allá. Corríamos para el otro, mirá, el hermano allá tiene stand. Y así, y nos escondíamos de todo. Pero estaban todos los hermanos. Entonces, eso es vivir para el ojo. No quería que me vea el hermano y todo el mundo nos encontramos ahí. De repente, los creyentes, la gran mayoría, estaban prácticamente en el mundo. Y en ese sentido, vemos que también muchas veces actuamos así. No queremos que nos vean, no queremos que... vivimos para el ojo, a eso es lo que voy. Vivimos para el ojo, para agradar solamente a la carne, pero no agradamos a Dios, porque si nuestra vida fuera limpia, viviríamos tranquilos. No teníamos que escondernos, no teníamos nada que, de qué cuidarnos, porque nuestra vida está limpia delante de Dios. Y dice así la palabra también en Salmos 119, 131. Salmos 119, 131. Dice, abrí mi boca y suspiré, dice, porque anhelaba tus mandamientos. Anhelaba tus mandamientos, o sea, anhelaba escuchar tus palabras. Vemos acá la palabra. Abrí mi boca porque anhelaba tus mandamientos, anhelaba escuchar tu palabra. Y vamos a preguntarnos, ¿realmente venimos con anhelo o venimos con obligación cada mañana? ¿Venimos realmente porque sentimos la necesidad o estamos obligados todavía porque qué van a decir, qué van a opinar, qué van a hablar los hermanos? Entonces muchas veces cumplimos por cumplir, pero no está ese anhelo, a eso es lo que estoy tocando, el tema de hoy, el anhelo, el deseo, que tiene que provocar el escuchar la palabra. Y en este sentido vemos que Salmos 119, 131 dice, anhelaba tus mandamientos. ¿Y cuáles son tus anhelos hoy? ¿Cuáles son tus anhelos, tus pensamientos? Entonces, ¿dónde está tu mente? Y como dice la palabra, donde está tu tesoro,
está tu corazón. Si tu anhelo es otro, ahí está tu corazón, tu alma. Y si tu alma está en otro lado que no es la presencia de Dios, seguramente está como el rico, atormentado en esa llama, sin poder sentir la presencia, sin poder sentir la liberación. Y dice así la palabra también en Salmos 45:1. Salmos 45:1 dice así: rebosa en mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Dice, rebosa mi corazón, lleno de palabras está, evidentemente, acá cuando lo escribe David este salmo, dice, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente, como dice, muy ligero. Entonces, llenos de palabra. ¿Llenos de qué? Si estamos llenos de palabra, estamos llenos de cosas buenas, nuestro corazón dice, rebosa. Entonces, lleno de la presencia del Señor. Al haber palabra en nuestra mente, ¿qué va a haber? Presencia del Señor. Porque la palabra evidentemente está haciendo, hermano, ese ejercicio de liberación. Y nosotros nos vamos humillando y va quebrantando la palabra y nos va libertando de a poco. Entonces, va a rebosar nuestro corazón, nos va a libertar, nos va a dar conocimiento y una cosa lleva a la otra. Cuando hay palabra, va a haber llenura. Y cuando hay llenura, comunión con el Señor, el arrepentimiento también va a haber ¿qué? Va a haber abundante palabra. Y esto es lo que vamos a hablar, abundante palabra. Es como pluma de escribiente muy ligero, que escribe una cosa tras otra. Entonces ahí va a venir la multitud de revelación cuando estamos en comunión con Dios. Cuando dice acá la palabra rebosa. Y si estás rebosando, hermano, justamente cuando tenés mucha presencia del Señor, ¿de qué vas a hablar? La palabra de Dios. Y dice así la palabra en Salmos 27:4. Salmo 27:4. Dice así la palabra: una cosa he pedido al Señor, o he demandado, y en esta buscaré, que yo habite todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Vemos acá la palabra. Una cosa he pedido, el pedido acá de David, dice, y en esta buscaré. Entonces, el deseo, hermano, de buscar su presencia. Y ese deseo tiene que ser nuestro. De estar en la presencia del Señor. Dice, quiero habitar ahí, porque ahí siento el descanso. Ahí siento la liberación. Antes lo hacían en un templo natural. Ahí encontraba la comunión con el Señor. Pero ahora, espiritualmente, nos está hablando. Nuestra habitación es la misma presencia del Señor. Y eso es lo que nos produce el descanso, como dice acá la palabra, para inquirir y meditar en su templo. Entonces, investigar, encontrar la presencia del Señor, poder entender y meditar sobre esa palabra, entonces esto nos va a dar la liberación. Y como dice, esta buscaré, una cosa he demandado. Entonces, el demandar, el buscar, ¿qué estamos demandando? ¿Qué estamos deseando? Y, a ver, digo para terminar, ¿no? Como muchas veces, hermano, uno, al no reconocer esto, al no trabajar suficientemente de su pecado, no despojarse, no pedir perdón, está vacío la presencia del Señor. Y lamentablemente va un camino como voy al degolladero. Esto es cuestión de tiempo. Uno le llega más rápido y a otros menos. Pero va por ese camino, hermano. Cuando uno ya es consciente que tiene que orar y que tiene que sentir la presencia del Señor y no puede perder el tiempo, entonces esto es inexorable. Llegó el juicio del tribunal de Dios en un tiempo. Dice, a uno le iba a dar la salvación y otro la condenación. Así también nos da un tiempo el Señor. A uno le llega la liberación, el premio, la recompensa, y a otro, ¿cómo dice? No conozco, apartado de mí, hacedores de maldad, que se lo dijo a los fariseos. Entonces, así también el Señor con nosotros de la misma manera. Cuando no hay arrepentimiento, somos hacedores de maldad. Entonces llega el tiempo de condenación. Entonces, podemos aplicar la palabra cuando dice, cuando tus fuerzas se acaben, la presencia del Señor se acabe, pase el tiempo y diga, ¿cómo he despreciado el consejo? El consejo, la palabra, mi tiempo, ¿cómo he desperdiciado?
cuando se consuma tu carne, cuando se destruya tu alma, cuando estés vacío espiritualmente. Entonces, estas palabras son para mostrar nuestra condición. Estas palabras son para darnos el tiempo. Estas palabras son porque el Señor tiene misericordia y nos quiere sacar totalmente de sufrimiento. Ahora, ¿hay sufrimiento? Sí, una por causa del Señor. Eso es para liberación, para victoria. Pero hay otra cosa que es por la mezquindad de pecado. Y por la mezquindad de pecado el Señor tampoco quiere que seamos destruidos. Como decía mi mamá siempre, no es que Dios castiga, sino que Dios quiere tener misericordia para sacarnos del sufrimiento en que está nuestra alma. Y evidentemente cuando no hay un momento de descanso, como lo tuvo el rico, dice, un poquito de agua, sí, un poquito de descanso quería. Dice, un poquito para que moje o refresque mi lengua. Porque nuestra vida sin la presencia del Señor es un tormento, es una opresión, es una preocupación, es un problema todo el tiempo y no se corta. Mientras no haya arrepentimiento no se corta. Y como tiene misericordia, vuelvo a repetir, el Señor te va dando un tiempo, el Señor te va hablando de una y otra manera, el Señor te va hablando amorosamente como el levita con su concubina cuando se le fue de la casa para traerlo a su casa otra vez, dice, le hablaba amorosamente. Le hablaba, ¿por qué? Porque la amaba. Y así también, nuestra alma es la misma concubina. Y el Señor nos habla con misericordia, el Señor nos quiere dar la protección, el Señor quiere dar liberación, el Señor quiere el descanso para tu alma y no que viva opresionado, no que viva atado, como dice la palabra, lo dice David. ¿Por qué? Dice, andaré enlutado por la opresión del enemigo. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Y por qué siendo hijo de Dios, teniendo la liberación, teniendo la palabra, teniendo el perdón, teniendo el sacrificio de Cristo, teniendo los instrumentos, teniendo la palabra cada día, la dedicación, teniendo el conocimiento del cómo llegar? Porque en la explicación es como te dice, está vacío la presencia del Señor, es hora que corra la presencia de Dios, corre en sus brazos. Y uno se preguntaría, ¿pero cómo corro? Yo quiero, ¿y cómo voy? Bueno, esas explicaciones no están, esas explicaciones las damos nosotros. Arrepentimiento para perdón de pecado. Amén, que el Señor lo bendiga.